Damos muchas gracias a Dios y la bienvenida por cada persona que se conecta a nuestro canal de YouTube. Bendecimos tu vida, nos alegra que tú allí puedas tomar este tiempo y escuchar la palabra de Dios que sabemos va a edificar tu vida. Y el día de hoy, en el marco de lo que representa tal vez el mes de febrero que celebramos, el amor, la amistad, me gustaría compartir con ustedes un tema que ha bendecido mi vida y que desde el día de hoy nosotros nos vamos a levantar como esas familias que amen el legado, que esas familias que determinen trabajar y dejar una huella para su familia. Y quiero tomar como referencia el libro de Juan, capítulo 1, versículo 16. Y dice así: porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Preparando el tema, determiné buscar como que ese concepto, Señor, dame un concepto, enséñame qué es el legado. Y encontraba de que es un término que proviene del derecho sucesoral y se refiere a la transmisión de bienes, derechos, deudas de una persona fallecida a otra. Pero le pedí al Señor, dame un concepto que yo pueda comprender qué significa un legado para mi vida en este tiempo. Me gustó mucho y decía que en un concepto mucho más amplio, el legado es un aporte espiritual, emocional y cultural que es traspasado de padres a hijos, sea este positivo o sea este negativo. Y el legado tiene algo que perdura por generaciones. Cuando lo leí, en verdad que fue algo que del autor, fue algo que me gustó mucho, porque entendía que esto es lo que el Señor quiere que nosotros podamos recibir y comprender en este tiempo. Que todo y cada uno de lo que hacemos acá en la tierra, estamos dejando algo para las siguientes generaciones. Y que ese algo que estamos dejando, que se traduce en nuestras acciones, en nuestras emociones, que se traduce en lo espiritual que yo pueda hacer, en lo cultural que me rodea, todo eso que yo estoy dejando, yo le estoy traspasando eso a la generación que sigue, que esto va a perdurar por tiempo. Y algo que me gustaba era que el escritor decía, y este puede ser positivo y negativo, muy ligado al concepto legal, porque el concepto legal decía, es ese traspaso que tú haces de bienes, pero también que pueden ser deudas. Y las deudas para nada son positivas para ninguna de las personas. Pero cuando en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 16, el escritor nos dice, haciendo referencia de Jesús, que de Él tú y yo podemos tomar de su plenitud y de gracia sobre gracia. Diga conmigo, en Jesús mi legado es totalmente bueno. Y quiero tomar para poder transmitir esta enseñanza la vida de Abraham y de Isaac. Que tú y yo nos podamos tal vez ver a la luz de una relación de un hombre como lo fue Abraham, que también es tu padre y es mi padre, el padre de la fe. Y en el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 24, veamos qué referencia o qué legado estaba dejando Abraham para con su hijo Isaac. Y dice la palabra de Dios así, el libro de Génesis capítulo 26, versículo 24. Y se le apareció Jehová aquella noche, hablando de Isaac, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. ¿Qué le dijo?
Yo soy, miren cómo se identificó el Señor. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Cuando yo leía, de lógica, he estado estudiando el libro de Génesis y después me fui a todo lo que fue la convención y me agradó mucho porque, bueno, lo había estado fortaleciendo y se habló de Abraham, de Isaac. Cuando yo leí este versículo a principio de año estudiándolo, a mí me impactaba porque cuando Dios se le presenta a Isaac, hace referencia de quién es él y dice: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Y quiero que en todo momento tú recuerdes el concepto que yo te acabo de dar. Es esa herencia espiritual, cultural, emocional que los padres le transmiten a sus hijos por generaciones. Y Dios se le aparece a Isaac y le marca su identidad y le dice: yo me identifico como el Dios de Abraham, tu padre, porque él así me conoció y él así me trató. Pero más abajo dice que cuando él le da esa promesa: no temas, yo estaré contigo, te bendeciré, te multiplicaré, le dice: por amor a Abraham, mi siervo. Y establece estos dos grandes principios que unían la relación de Dios con Abraham. Él le dice: mi relación con tu padre fue una relación de amor. Primero, porque yo soy amor. Y cuando yo lo creé a él, y aprendíamos del pastor Rick Warren, que nos decía acerca del propósito por el cual yo había sido creado. Él nos enseñaba y nos decía: para ser amados por Dios. Nos decía: Dios es amor y te creó para amarte a ti. Cuando él hace referencia a su relación con Abraham, le dice: número uno, amor. Lo que había unido esa relación de Abraham y Dios era el amor. Pero le aseguro que no era ese amor solo de Dios para con él, sino que también Dios pudo experimentar y vivir el amor de Abraham para con él. Y vimos ahorita acá una demostración de amor. De ese momento idílico, de ese momento donde uno hace stop, mute, nadie está allí y solo estamos tú y yo. Y cada momento que él estaba delante de la presencia de Dios, Dios podía recibir ese corazón lleno de amor y de gratitud de Abraham para con él. Pero también hace referencia y dice: mi siervo. Lo que recibía Dios de Abraham era un corazón totalmente rendido ante él, sin voluntad, sino que pudo conocer a aquel que le dijo: ve, y fue. Aquel que le dijo: quédate, y se quedó. Aquel que le dijo: ven, y vino. Y entonces el Señor le dice allí a Isaac: yo soy ese Dios. Y a causa de eso, a causa de esa herencia, de ese padre que me conoció a mí, quiero que tú sepas que yo estaré contigo. Que tú no debes temer y tú no debes desmayar, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y te bendeciré. Y así como yo lo pude bendecir a Abraham, también te bendeciré a ti. Qué tremendo es poder escuchar eso. Qué tremendo debe de ser que tus hijos puedan escuchar
cuando tú tal vez ya no estés en esta tierra, la voz de Dios que le hable de esta forma. Que le diga: mi hijo Nelo fue tan fiel, me amó tanto, y quiero que sepas que esto fue lo que él dejó para ti. Bendición, yo voy a estar contigo. No temas, hijo mío. Abraham trabajó en dejar ese legado para su hijo Isaac. De allí la invitación que desde este momento tú te puedas hacer una pregunta: ¿qué estoy dejando yo para mis generaciones? ¿Qué concepto tiene Dios de mí? ¿Cómo me ve el Señor? No cómo me ven los demás, no lo que piensen los demás de mí, sino qué piensa Dios de mí. No es una pérdida de tiempo que tú le hayas entregado tu corazón a Él. Tú estás dejando lo mejor para los que vienen después de ti. De allí que vemos que Jacob aún gozó de todo y toda su descendencia, porque hubo uno que se levantó primero. Y aquí es importante reconocer el poder que tiene el yo. No ese yo entronado, ese ego, ese orgullo, sino ese yo que dijo Josué en el libro de Josué capítulo 24. Él dijo: yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no sé qué van a hacer los demás. Yo no sé qué va a hacer mi vecino. Yo no sé qué va a hacer el que hoy tal vez está acá en la iglesia. Yo no sé. Pero yo determino que a partir de hoy mi vida le servirá al Señor. Y definitivamente eso marcó una diferencia en su descendencia. Las decisiones que tú tomes, la determinación que tú hagas, no te van a afectar solo a ti, van a afectar a los que vienen después de ti. Y te aseguro que si tú te determinas por seguir a Cristo, será un legado de bendición. Amén. Será un legado de plenitud. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Será un legado de gloria. Será un legado de éxito, de paz, de amor. Dejarás lo mejor a tu descendencia. Y lo primero que te quiero enseñar, o yo aprendí, porque miren, uno recibió mucho, pero también que Dios quiere hablar a tu corazón, es que yo debo de amar ese legado. Ahora, ¿cómo yo aprendo a amarlo? Número uno, conociéndolo. Yo no puedo amar lo que yo no conozco. Yo no puedo amar lo que yo no entiendo, lo que no sé. En el libro de Génesis capítulo 26 versículo 18 dice la palabra que Isaac abrió los pozos que habían sido tapados por los filisteos, esos pozos que había abierto su padre Abraham. Y en ese versículo dice que él le puso nombre a cada uno de ellos, el nombre que su padre le había puesto. Y dice sí, y volvió a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Algo que sabía Isaac y conocía era lo que le había dejado su padre. Él sabía que su padre le había dejado una herencia. ¿Conoces tu herencia?
¿Conoces tu legado? Al darles el primer concepto, el escritor dice que hay positivo y negativo. Y yo no sé si mientras que te voy compartiendo esta palabra, tú vas escribiendo aquello que el Espíritu te puede traer a memoria. ¿Qué dejaron tus padres para ti? Y no te estoy hablando de solo los bienes, sino que tú puedas ver tal vez carácter, actitudes que tú puedas identificar. ¿Qué dejaron? Positivo y negativo. A veces somos muy rapiditos para decir, uy, no, es que yo soy así como mi papá. Es que yo hablo así como mi mamá. Es que yo hago así porque así me enseñaron. Y somos rapiditos de tomar lo negativo para tapar esas debilidades propias de nosotros. Pero no somos tan rápidos como que también para ver, tal vez tus padres te dejaron como que ese espíritu de conquista, como esa transparencia, que tú no te apropies de nada indebido, que tú seas honesto. Entonces, bueno, normalmente uno dice, no, es que mi mamá tenía un carácter fuerte, en mi caso, de por sí es cierto. Imagínense, se unieron mi mamá y mi papá y ninguno de los dos son suavecitos. Entonces nació la bomba. Y en verdad, y eso lo vamos heredando. Hay una información en nuestro código genético y que la vamos aflorando. Y en este tiempo que estamos de relaciones, de poder sanar, fortalecer, aflora mucho en los matrimonios. Cuando nos casamos, tal vez aflora más cuando ya tenemos un tiempo. Y los hijos que están en casa perciben y ven absolutamente todo. Ven cuando discutimos, ven si hacemos cosas incorrectas. Y van recibiendo esa información, ya no solo genética, sino de cómo yo me comporto, de lo que yo permito, cuando tal vez ya yo no estoy en la iglesia. De mis arranques, de todo, cómo yo reacciono. Tenemos que conocer. Isaac podía ver cuando Dios se le aparece y le dice esto, no era solamente algo que Dios le estaba diciendo. De hecho, él fue un testigo vivo cuando Dios le pide a su hijo en sacrificio. Él era en ese momento el sacrificio. Y le dijo, Padre, he aquí la leña, he aquí el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Pero vino su padre y le dijo, Jehová se proveerá del cordero. Allí le dejó un legado de fe, porque a tan solo momentos de él estar en el altar y venir a hacer el sacrificio, en ese momento se escuchó la voz, no lo toques, conozco tu fidelidad, tu amor, allí está el cordero. Es decir, no le estaba dejando una información. Y a veces tal vez como padres, usted tiene que ser correcto, usted no puede decir malas palabras. Y recuerdo que mi mamá, en una oportunidad, siendo yo más joven de lo que soy, ella vino y yo dije una mala palabra. Y mi mamá me pegó en la boca. Y me recordó que en la casa la única que podía decir malas palabras era ella. Yo me levanté, de lógica, no digo malas palabras ni antes de Cristo, ni después de Cristo. Pero me marcó no el testimonio de mi mamá, sino la mano en mi boca. Que me decían, yo puedo decir malas palabras, tú no la puedes decir. Fue el dolor lo que me enseñó, mas no el testimonio.
que los hijos se puedan levantar por un testimonio. Abraham no le dijo, usted tiene que tener fe en Dios. Abraham le enseñó a tener fe en Dios. Amén. El testimonio marca más, mucho más. Tú tienes que conocer el legado que han dejado nuestros padres espirituales acá. Dios le dijo a nuestros pastores Franklin y Lucelis, en Génesis capítulo 2:8 les dijo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto no es algo para que nos lo aprendamos de memoria, esto es algo para que nosotros lo tomemos también. Esto es algo para que tú y yo nos embaracemos de las multitudes, nos embaracemos de predicar el evangelio en todas las naciones, en todas las ciudades, bautizándolos en todo nombre, porque tú y yo decimos, es que mi herencia son las naciones de la tierra. Amén. Tú tienes que conocer ese legado que han dejado nuestros pastores, porque tú eres el responsable de abrir esos pozos. ¿Qué pozo nos dejaron nuestros pastores? Y estando allá en convención, yo le escribía a la pastora Lucelis y yo le decía, pastora, yo hoy puedo entender que esos pozos que ustedes nos dejaron, uno de los tantos, el pozo de la fe. Y vemos al pastor en Esperanza Viva lanzándose. Yo fui testigo. Yo estuve allí cuando faltaba para cancelar una parte y de la nada ocurrió algo sobrenatural que ya le hemos testificado. Pozo de la fe, ir a pedir una fecha que era negada, nos la otorga. Es más, ¿saben qué? Le ofrecieron 3 fechas y el pastor dijo no, solo porque Dios le había dicho que era en esa fecha específica. Y nos la otorgaron. El pozo de la familia, vemos una familia sacerdotal, vemos un matrimonio unido y vemos cómo restauran en otro. Mi familia tiene un modelo que seguir. El pozo de la multiplicación, vemos cómo nos motivan a crecer, cómo nos llevan a ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, cómo nos dicen prediquemos el evangelio, salgamos, cada día tiene que valer, cada día tiene que tener un resultado. El pozo financiero, cómo nos han llevado a conquistar este templo, todo se ha hecho porque le hemos creído al Señor. Tenemos que determinar, conocerlo. Lo segundo que te quiero enseñar es cómo yo aprendo a amar mi legado. Que tú aprendas a amar tu legado es cuando tú escuchas la voz de Dios y la obedeces. Abraham escuchó la voz de Dios y la obedeció. En el libro de Génesis capítulo 11, versículo 31 y 32, Génesis capítulo 11, dice así, 31 y 32, dice, y tomó tarea a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y allí se quedaron. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero cuando usted lee el capítulo 12, versículo 14, dice, del 1 al 4 dice,
Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás de bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendito en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová había dicho, y Lot se fue con él. Cuando tú ves estas dos cosas, esta familia, vemos a un Taré que salió. Dios le había dicho a Abraham ya para ese momento: vete de tu tierra, de tu parentela. Y dice que Abraham salió, estaba allí con Taré su padre, pero cuando iban de camino se quedaron en Aram. Y allí se quedó, allí se estancó Taré. Y allí murió Taré. Hasta ahí llegó la historia de Taré. Pero Dios habló a Abraham: sal, no te quedes, no te estanques. Escucha mi voz y obedécela, porque yo te voy a bendecir, te voy a multiplicar. Cuán importante fue que él como hombre lo hizo. La historia de él no quedó y llegó a X parte de la tierra y allí se quedó y allí murió. No. Dice que él avanzó y avanzó y avanzó hasta llegar a la tierra, hasta tener esa certeza. Pero Taré quedó allí, en Harán, hasta ahí. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Tus pasos, tu avance, tu seguir fiel, tu andar y tu caminar, deja una referencia a tus hijos. No te quedes estancado, no te quedes a mitad de camino. Me voy a quedar hasta la universidad de la vida, hasta ahí llegué. O me voy a quedar y me voy a quedar hasta capacitación destino y listo. No, avanza, predica el evangelio, avanza, abre células, avanza, atiende tu llamado, sirve en la iglesia. No te quedes estancado, porque hasta allí será tu historia. Pero si tú avanzas con pasión y le sirves al Señor con pasión y caminas, y cuando Dios te diga: arranca de aquí, toma tu tienda, quédate allí, muévete para allá, y tú estás atento, ¿qué me está diciendo el Señor? ¿Para dónde me está moviendo? Hago esto, hago aquello, ok, avanzo, conquisto, poseo, y vas haciendo esos pasos de fe. Tus hijos heredarán caminos de conquista, amén. Tus hijos, tú estás preparando autopistas para que tu descendencia pase camino. No te quedes, sírvele a Dios. Yo le escribí a alguien y yo le decía: nunca he visto el servicio a Dios como algo que me impongan, sino como algo que me apasiona. Servir es que tú avances. Escucha la voz de Dios. ¿Qué te está diciendo Dios? Deja este negocio, haz este negocio, deja estas relaciones, únete a estas relaciones. Avanza. Dile al que está a tu lado: avanza. Lo que Dios te pida. Y eso fue una bendición total para su familia. Lo tercero es que cómo amas a tu legado cuando tú te apropias y lo pones por obra. Y allí yo te lo decía, a Isaac se apropió de que su padre le había dejado los pozos y los trabajó. Cuando yo me apropio y trabajo lo que me están dejando, yo lo amo. Mi mamá me decía: estudia, 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 estudia. Y mi mamá, mis estudios en principio
hasta el bachillerato, que es cuando mi mamá fallece, ella me los pagó limpiando baños. Y ella me decía, y mi mamá no sabía ni la O por lo redonda, pero ella me decía, estudia, estudia. Claro, le añadía, para que no seas bruta. Estudia para aquello, para lo otro, muy propio de sus vivencias. Y yo recuerdo que mi mamá cuando se quedaba, cuando entraba en vacaciones, mi mamá hacía café y los iba a vender en el centro, porque ella trabajó, tal vez usted, los que tienen un poquito de años, ella trabajó en Magrego, muy famoso para su tiempo. Y cuando el 4 de febrero, un evento muy sonado en nuestra nación, a mi mamá le agarró el 4 de febrero trabajando en Magrego. Y mi mamá lo único que me pedía era estudia, estudia, estudia. Y yo dije, yo voy a estudiar. Y te digo algo, de 10 hermanos que somos, el primer título universitario fue el mío. De 10. ¿Sabes qué? Tomé. Mi mamá me decía, yo no sabía la voz de Dios, para ese momento yo no conocía a Cristo, pero escuchaba, obedecía. Pero ya después me gradué y todo, se me abre la oportunidad para estar fuera del país. Y me lo proponen de una manera tan hermosa y con todas las posibilidades, y ya yo estaba en Cristo. Y escuché la voz de Dios que me dijo, no es el momento y no es el propósito. Y yo me tuve que armar de valor para decirle a mi familia, no es el propósito que yo esté fuera de mi nación. Mi familia no lo entendía, no superaban eso, porque se me había abierto una puerta grande. Y el día de hoy, como pudieron ver al inicio de la intervención, les muestro mi propósito. Y el estar hoy aquí, estoy cumpliendo mi propósito. Amén. Escucha, obedece y avanza. Y no hay nada que me haga más plena que servirle al Dios vivo. Y lo último es que sí, los padres nos dejaron todo eso, pero cuando empecé la palabra, les hablé del libro de Juan, capítulo 1, versículo 16. ¿Sabes por qué? Porque tu mayor legado, mi mayor legado, es Cristo Jesús. Y por eso es que el evangelista dice, y de su plenitud podemos tomar todo, y gracia sobre gracia. Los pastores Franklin y Luceli, en el libro Discipulando Naciones, en el capítulo 3, que habla acerca del poder de la gracia, cuando habla de la gracia, ellos dicen que la gracia incluye salvación, liberación, sanidad y resurrección. Esas 4 cosas fueron las que Jesús dejó en la cruz del Calvario para ti y para mí. Te dije, ve anotando lo que dejaron tus padres, pero ahora quiero que anotes lo que dejó Jesús para ti. Jesús para ti dejó un legado, una herencia de salvación, de liberación, de sanidad y de resurrección. A esa plenitud hace referencia el escritor cuando dice, tú la puedes tomar. ¿Te sientes mal? Tú puedes tomarla. ¿Te sientes cargado? ¿Sientes que sobre ti viene pesando un legado negativo
de divorcio, viene pesando esa herencia de conflictos, de pleito, de ira, de enojo, de maledicencia, de pobreza, de miseria. Sientes que algo está pesando en ti. Dios te dice: pero yo te dejé algo a ti. Y tú puedes tomar de esa plenitud. Y tú puedes vivir una vida de gracia sobre gracia. Sientes que está pesando en ti la enfermedad, el agotamiento, el pensamiento. Jesús dice la palabra en Isaías 53 que ciertamente se llevó Él todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores. El castigo de mi paz fue sobre Él y por sus llagas yo fui curada. Me pertenece. Y te decía cómo yo amo mi legado. Yo lo amo cuando yo lo conozco. Yo lo amo cuando yo escucho y obedezco. Yo lo amo cuando yo me apropio de Él y obro en Él. Dios nos dejó una herencia por medio de Jesucristo. Tú y yo somos herederos y coherederos juntamente con Él. En Él está nuestra salida. En Él está tu mayor bendición. Tal vez tú no veas nada positivo de lo que te dejaron tus padres, pero tu Padre que te creó y que te ama te dejó lo mejor, a Jesucristo. Y con Él todas las bendiciones. Dice la palabra que todas las bendiciones me pertenecen a mí. No me pertenece la maldición, me pertenece la bendición. No te pertenece la derrota, no te pertenece el fracaso, no te pertenece la miseria, no te pertenece la angustia, no te pertenece la tristeza, no te pertenece el abandono, te pertenece la gracia, la plenitud que está en Cristo Jesús. Esa es tu mayor herencia, ese es tu mayor legado. De eso es lo que tú te tienes que apropiar. ¿Qué dejaste tú en la cruz para mí, Señor? No vivas una vida fatídica. No vivas una vida de derrumbe. No vivas una vida de derrota. No te acostumbres. No seas un Harán que se queda a mitad de camino. Sea un hombre y una mujer que diga: yo voy a tomar mi herencia. Yo voy a tomar todo lo que Dios me dejó. Y es a Cristo Jesús. Y con Él yo lo tengo todo. Con Él yo tengo mi provisión. Con Él yo tengo mi salvación. Con Él yo tengo esperanza. Y eso es lo más importante. Pero te puedes apropiar cuando lo conoces. Que hoy tú te determines conocerle a Él. Y cuando tú le conoces, tú le amas. Y cuando tú le conoces, tú le sirves. Y cuando tú le conoces, tú le sigues. Y ese será el mayor legado que tú le dejarás a tu descendencia. Puestos en pie, por favor. Eso será. Y allí donde tú estás, ya tú hiciste tu listica. Tú allí y pudiste ver y anotaste tal vez tantas cosas. Esto me dejaron mi familia, mis padres. Y te aseguro tal vez que lo negativo puede ser un poco más amplio. Pero tú hoy allí vas a cerrar tus ojos y vas a decir con un corazón agradecido, le vas a decir: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hoy reconozco que mi mayor legado está en Cristo Jesús, que Él ha dejado la mayor herencia para mi vida, que por medio de Él yo tengo acceso a la salvación, a la liberación, a la sanidad, a la resurrección, que por medio de Cristo Jesús yo lo tengo todo. Y hoy tú, un acto de fe, vas a ver a la cruz del Calvario.
Vas a ver allí en esa cruz y vas a llevar allí todo lo que tú pudiste anotar o lo que tú pudiste reconocer que te habían dejado tus padres. Tal vez tus padres fueron idólatras, tal vez tuvieron un corazón endurecido para el Señor, tal vez vivieron en rebeldía, en desobediencia, en altivez, en orgullo, y tú hoy lo puedes ver en tu vida. Pero hoy tú no vas a abrazar eso. Hoy tú en la cruz allí empieza a ver, empieza a visualizar y di: yo no lo voy a abrazar. Yo no me voy a quedar a mitad de camino. Yo no me voy a conformar con esto. Y hoy en un acto de fe, tú allí lo vas a llevar a la cruz del Calvario. Allí tú vas a llevar esa herencia contaminada de pecado, tal vez actitudes, acciones con lo que tú te levantaste, esos modelos errados. Tú allí en la cruz del Calvario, tú lo vas a llevar. Y Juan decía: y de su plenitud tú puedes tomar, y gracia sobre gracia. Y allí en la cruz empieza a soltar todo. Empieza a soltar tal vez la dureza, tal vez esos pensamientos, tal vez la queja, la arrogancia, el orgullo. Empieza allí a soltar en la cruz. Empieza a liberarte de todo. Y hoy, por medio de la sangre de Jesús, empieza a apropiarte. Empieza a tomar de la gracia. Oh, empieza a decir: tu sangre, Señor, me redime. Tu sangre me está redimiendo en esta mañana. Tu sangre me está liberando. Tu sangre está perdonando mis pecados. Me está limpiando. Me está justificando. Me está santificando. Hoy tomo de la cruz. Hoy tomo la provisión que tú dejaste para mi vida. Hoy tomo ese legado, Jesús. Y hoy me apropio de él. Y hoy allí tú vas a experimentar la libertad. Allí vas a empezar a experimentar la libertad. Empieza a experimentar cómo hoy es quitado de ti el peso.